Las innovadoras son mujeres referentes, son mujeres que han construido un mejor futuro con una gran actitud. Innovadoras era una idea que la íbamos gestando poco a poco con distintas personas y que tiene tres patas importantes. Una es que nos hacen falta referentes de innovación, personas de carne y hueso y no lejanas de las que vemos en televisión. Por otra parte, el cambiar un poco el chip de ciencias o letras, de que la innovación es solo tecnología o solo ciencia o solo un problema de las empresas, y en realidad se puede innovar en muchísimos campos. Y una tercera que tiene que ver con que la innovación tiene mucho que ver con actitudes, pero que sí que es verdad que no nos encontramos en nuestro trabajo, que trabajamos en innovación, no nos encontramos muchas veces mujeres gestionando empresas o dirigiendo áreas de innovación, aunque esto realmente va cambiando, ¿no? La innovación es la búsqueda de alternativas que mejoren ya lo existente, con la finalidad de mejorar lo que es la calidad de la vida humana. No innovar por innovar, sino bien facilitarnos la vida, bien mejorar las condiciones en las que vivimos en todos los aspectos, o como en lo que estamos enfocados nosotros, crear nuevas formas de tratamiento, ¿no? Hacer las cosas diferentes, además en cualquier ámbito de la vida, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de gestión, del día a día, de todas las cosas que nos rodean. Es crear cosas nuevas, crear un contenido que pueda ayudar a las personas, que pueda mejorar su vida, es poder hacer, por ejemplo, un sueño realidad, poder llevarlo a cabo, es eso, crear algo que otras personas igual no han creado y dices, lo voy a crear yo lo puedo conseguir, ¿no? Esa cosa nueva que puedes hacer. Sumamos a un colegio que es innovador, sumamos a Jesuitinas de Pamplona, que rápidamente orquestaron un proyecto. Hemos hecho una serie de reflexiones en torno a qué ideas tienen sobre mujer y sobre innovación, y hemos ido actuando sobre esos prejuicios que tenían, tanto en primero como en segundo. Y bueno, cada uno plasmó un poco su forma de verlo, su forma de entenderlo, y bueno, fue un dibujo libre un poco basado en la experiencia y en la perspectiva de cada uno. Mi idea fue que todas las mujeres, sean como sean por fuera y por dentro, tienen la misma inteligencia que cualquier hombre, por eso hice la cabeza partida, le hice ideas saliendo. Yo hice una bombilla, una mujer dentro de una bombilla, porque para mí la bombilla es como el signo de la innovación. Gracias al lanzamiento de la iniciativa, Diana, por ejemplo, que es una de las innovadoras, quería conocer a la niña, en este caso, que había hecho la ilustración que acompañaba al capítulo en que está hablando ella. Fuimos al colegio, se reunieron todos los alumnos que habían participado con ilustraciones en cada capítulo del libro, estuvieron interactuando, se hizo un coloquio con Diana, se conocieron. Y fue una actividad muy interesante porque además para ellos fue el reconocimiento a su labor, ¿no? El día de la presentación, que fue el día 9, la verdad es que fue una gozada porque pudimos ver la importancia de la colaboración, ¿no? El proyecto ha sido posible gracias a que ha cofinanciado el Servicio Navarro de Empleo y que ha considerado que esto podía ayudar a otros, y además tuvo muchísimo interés, por lo visto, porque estaba la sala llena y 3 días antes no había espacio para todos. Claro, la base de todo esto es que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que bueno, fue un poco el ratificar que este tipo de iniciativas tienen interés, tienen impacto, y que nos pueden ilusionar y nos pueden hacer pensar que se puede construir, ¿no?